Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a preparar un rico y delicioso picadillo. Para ello vamos a necesitar 1,25 kilos de carne molida de res o de puerco, medio kilo de papas picadas, medio kilo de zanahoria picada, un cuarto de chícharos, medio kilo de jitomate, un trozo de cebolla, un diente de ajo, un chile serrano picado, un chile serrano en rajitas, 2 hojas de laurel, jugo sazonador, sal y aceite. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de aceite a nuestra cacerola y vamos a poner nuestra carne para que se vaya friendo. La vamos a estar moviendo, cuidando de que no se nos pegue en nuestra cacerola. Cuando ya está en este punto nuestra carne, le vamos a agregar un poquito de jugo sazonador. Tan solo va a ser un poco. Y mezclamos bien. Solo es para resaltar un poco el sabor de nuestra carne. Ahora sí, aquí vamos a agregar nuestro chilito picado para darle sabor a nuestro picadillo. Recuerda que si tienes niños y quieres omitir lo de los chiles, lo puedes hacer. Esto yo lo hago para que resalte el sabor de nuestro picadillo. Y seguimos mezclando aquí un ratito, friendo un poquito que se cosan nuestros chiles y que le dé sabor a nuestra carne. Ya que tomó un poco de sabor con el chilito, vamos a vaciar nuestra verdura. Vaciamos nuestra papa, la zanahoria, le mezclamos bien nuestra carne. Vamos a poner los chícharos. Esto es para que se vaya cociendo un poquito nuestra verdura con la carne, y mientras podemos ir moliendo nuestro jitomate. Pues lo dejamos a fuego bajo para que vaya cociéndose un poquito aquí, se vaya tomando el sabor de nuestra carne. Ahora sí, en lo que está sazonándose nuestra verdura, vamos a moler nuestros jitomates. Le ponemos el trozo de cebolla, el ajo y un poco de agua. Y ahora sí, molemos. Y le vaciamos nuestro jitomate, mezclamos bien, y ahorita vamos a sazonar para que se cosa bien nuestro jitomate. Lo vamos a sazonar a fuego medio, meneando constantemente para que no se vaya a pegar nuestro picadillo. Le vamos a agregar la sal. Y aquí en este punto le vamos a poner 2 hojitas de laurel, que también es para que le dé sabor a nuestro picadillo. Dejamos que hierva un poco para poder agregar nuestras rajitas. Ahora sí, ya que está un poco sazonado, porque aún le falta, vamos a poner nuestras rajitas para darle más sabor a nuestro picadillo.
Te recuerdo que si tienes niños chiquitos que no están acostumbrados a comer picante, puedes omitir el chile o solo puedes ponerle 2 rajitas para que resalte el sabor. Ahora si seguimos moviendo constantemente hasta que nuestro jitomate quede completamente cocido. Ahora sí, ya está listo nuestro picadillo. Ya nuestro jitomate se coció bien y ya nuestras verduras se suavizaron. Así es que ya está listo para disfrutarse. Ahora sí, ya está listo nuestro delicioso picadillo. Lo puedes acompañar con unas ricas tostadas o con unas tortillas. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal y de darle like a nuestros videos para que podamos seguirte compartiendo más deliciosas recetas.